Se ha publicado muy recientemente por parte de la Oficina de Estadísticas Europea, Eurostat, los datos correspondientes a 2022 para todos los países de la Unión Europea de déficit y de deuda pública. Y como siempre ocurre cuando se publican estos datos, pues surgen muchos mensajes alarmistas, catastrofistas, diciendo que España tiene mucho déficit público, mucha deuda pública, que nos vamos al carajo, caos económico, y los mensajes alarmistas de siempre, ¿no? Entonces, voy a refutarlos aquí, ya veréis que, aunque el tema sea un poco árido o técnico, trataré de hacerlo de la forma más pedagógica y divulgativa posible. Yo en realidad le dedico mucho tiempo a este tipo de temas. Mi tesis doctoral, de hecho, va de esto, va de las reglas fiscales en la eurozona, de las cuestiones de déficit y deuda pública. Entonces, tengo mucha información, tengo muchos conocimientos en la cabeza que quiero compartir y la mejor forma de hacerlo es a través de datos, pero también ilustraciones que creo que me pueden ayudar mucho en la exposición. No podré hablar de todo, os haré alguna referencia a algunos vídeos que ya tengo subidos en mi canal, por si queréis profundizar en el tema, si os interesa esto, porque ya avanzo, que mi visión es muy original, es muy especial. Es muy específica, incluso en el mundo de la economía de izquierdas o la economía heterodoxa. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los economistas de izquierda o heterodoxos ven mal que haya déficit público o deuda pública. En el mejor de los casos lo consienten, lo permiten en un momento de crisis económica. Y sin embargo veréis que desde mi punto de vista, que es al fin y al cabo el de la teoría monetaria moderna, he escrito un libro, lo tenéis aquí atrás, para principiantes, para gente que quiera aprender de teoría monetaria moderna. También tengo una lista de vídeos en mi canal por si alguien quiere profundizar en ello, así que os mandaré ahí si queréis profundizar. Aquí voy a ir al grano, dando una visión, como os digo, especial, extraordinaria, original, en la que no me voy a poder detener mucho, pero para que quede claro ¿cuál es mi tesis? Que el déficit público y la deuda pública no tienen que ser entendidos de una forma negativa, al menos per se, al menos a bote pronto, y que pueden ser estupendas, incluso extraordinarias, herramientas de política económica para alcanzar unos niveles de bienestar muy elevados en nuestros países, ¿no? Y esto, como os digo, suena contraintuitivo, es algo que no escucharéis por ahí, pero está más que fundamentado. De hecho, yo antes de conocer la teoría monetaria moderna, me adscribía a este grupo de economistas de izquierda que, bueno, el déficit público y deuda pública me chirriaban y solo para los momentos de crisis económica. Y cuando empecé a ver y a leer la teoría monetaria moderna, me convencieron. O sea, yo desde un punto de vista crítico traté de refutar, de superar esa visión y la verdad es que no pude hacerlo, así que me convencieron. Esto es también una cualidad de tener la mente abierta que te permite cambiar de opinión y por lo tanto, sin alargarme más y para entrar de lleno al tema de la noticia de actualidad, comentar eso, ¿no? Que esto es una visión extraordinaria, específica. Si os chirría es normal, a mí me chirrió también en su momento y simplemente os pido que mantengáis la mente abierta porque se puede aprender mucho de este enfoque, aunque aunque no se acepten todos los planteamientos o tesis o postulados de este enfoque económico. Venga, vamos a ello. Esta es la noticia que os comentaba, ¿no? En este caso, extraída del diario.es, pero como veis es muy sencillita, es simplemente la plasmación de ese ranking de déficit y de deuda pública. España es el cuarto país con mayor deuda y el quinto en déficit de la zona euro. Esto ha sido presentado, como os estaba comentando, de una forma muy peyorativa, es decir, la derecha lo ha utilizado para atacar al gobierno y también a los economistas heterodoxos de la teoría monetaria moderna o de la izquierda en general, y los economistas de izquierda pues dicen, bueno, ya lo veréis, ¿no? Esto es algo extraordinario, específico, pero lo vamos a solucionar dentro de poco, ¿no? Esa no es mi visión, como veréis a continuación. Aquí tenéis, en este mismo artículo, se ve un gráfico que se ordena pues este ranking. Veis que España sería efectivamente el quinto país con mayor déficit para el año 2022. El déficit, para el que no lo sepa, es simplemente la diferencia entre los ingresos públicos y los gastos públicos, es decir, que el Estado en cuestión ha gastado más dinero de lo que ha ingresado, ¿no? Y ya veremos
luego que esto es habitual y es natural, ocurre en la mayor parte de los casos, o sea, no es algo negativo, aunque por supuesto la gente lo extrapola a sus cuentas personales y dice, oye, ¿yo cómo voy a estar gastando más de lo que ingreso? Eso no es algo sostenible, así que el Estado tampoco debería hacerlo. Pero la cuestión, como trataré de argumentar a continuación, es que las cuentas públicas no tienen absolutamente nada que ver con las de una familia o de una empresa. De hecho, funcionan al revés, a la inversa. Entonces, un déficit público no tiene por qué tener una carga peyorativa como la que tiene el déficit privado, porque en realidad nos chirría, ¿no?, que una familia o una empresa tenga déficit, aunque ocurre cuando una persona se hipoteca, una familia se hipoteca, en realidad está teniendo déficit, lo que pasa es que está gastando más de lo que ingresa, lo que pasa es que lo reparte durante muchísimos años. O una empresa, cuando empieza sobre todo a funcionar, necesita endeudarse para adquirir maquinaria, contratar trabajadores y ya a lo largo de los años ir amortizando esa inversión. Entonces también las empresas se suelen endeudar, es decir, entran en déficit y lo reparten a lo largo de los años. En este otro cuadro, que es el mismo, pero como es interactivo lo he ordenado por deuda, podéis ver que España es el cuarto en deuda, que esto sería algo que ofrece mucha más visión, mucha más panorámica, porque la deuda sería la acumulación de todos esos déficits públicos. Yo utilizo mucho, se utiliza mucho, en general no es que lo haga ya solo, que el déficit sería como abrir el grifo de la bañera y la deuda sería como la cantidad de agua que se está almacenando en esa bañera. Entonces, claro, si tienes el déficit constantemente, pues la bañera se te va a estar llenando y por lo tanto habrá más deuda, ¿no? Entonces los países que más tienen ahora mismo, en el año 2022, serán Grecia, Italia, Portugal y luego España. Si os fijáis, luego va Francia, Bélgica, o sea que no son todos países del sur de Europa que lo hayan pasado muy mal en la crisis pasada del euro. Pero esto es algo sobre lo que luego me explayaré mucho, ¿eh? Entonces, vamos primero con los bulos que han aparecido, porque después de esta noticia, como digo, es simplemente la plasmación de unos datos que ha ofrecido la Oficina de Estadística Europea, han aparecido muchas noticias que son bulos directamente, y aquí podéis ver cómo de flagrantes son. El Español, en su sección de economía, que es Invertia, titula España líder en la Unión Europea en déficit y deuda pública justo cuando van a reactivarse las reglas de disciplina fiscal. Bueno, eso es mentira. Líder es que vas primero y no vas primero. No estás en el primer puesto en ese ranking, estás en el cuarto y en el quinto respectivamente. Pero fijaos que también, eso es un bulo, como digo, fácil de refutar, es que simplemente leyendo los datos se ve que es una manipulación para dejar mal, obviamente, desde esta derecha mediática al gobierno español. Fijaos que luego se hace mención a las reglas fiscales, que sobre esto ya hablé en un programa anterior, hace muy poquito. Por si os interesa os dejo el vídeo ahí para que podáis profundizar en este tema. Simplemente señalar que a partir de 2024 se van a reactivar las reglas fiscales que obligan a cumplir un determinado nivel de déficit y deuda pública y que van a ser además nuevas reglas, ¿no? Entonces en ese vídeo se explora cómo van a ser esas reglas o cómo pretenden que sea y hasta qué punto son deseables o no. Por supuesto, no son deseables, ni muchísimo menos, como os podréis imaginar. Quizás un poco mejor que las que teníamos antes, pero para nada deseables o ideales. Venga, vamos con más bulos, vamos con más manipulaciones. Aquí tenéis La Razón, como titula de la siguiente forma. Sánchez lleva la deuda pública a su récord histórico, 1,52 billones, casi 80.000 millones más en un año. ¿Qué pasa con esta noticia? Que técnicamente es correcta. Lo que pasa que está pues valorando la deuda pública en términos absolutos, en gotas de agua en la bañera. Y en realidad lo importante no es eso, es cuánta agua haya en proporción al tamaño de la bañera. Porque si nos hablan de hay muchos litros, ¿no?, en esa bañera. Vale, muy bien, pero ¿cómo de grande es la bañera? Porque a lo mejor es gigantesca, a lo mejor es una piscina. Entonces, hasta que no la llene, pues que me digas cuántos litros, sin hablarme de cuántos litros caben, pues no me dice nada. Y entonces, hablar directamente, esto está pensado, esto está hecho a posta, para que quede un mensaje negativo de España tiene, o Sánchez en este caso, tiene una deuda pública muy elevada, ¿no? Porque deuda pública suena mal, aunque yo argumentaré que no tiene por qué sonar mal, pero en cualquier caso esto es un intento clarísimo, ¿no?, utilizando el marco discursivo actual de echar mierda sobre el gobierno y decir, oye, lo estás haciendo muy mal, ¿no? Y eso es incorrecto, al menos es algo que no se debería hacer. No es riguroso, porque lo que hay que hacer es utilizar, como os digo, la deuda pública en comparación con algo
que eso suele ser el Producto Interior Bruto, ¿no? Entonces, vale, España tiene mucha deuda pública, pero ¿cuánto puede soportar en comparación con su potencial económico, ¿no? ¿O cuántos litros de agua hay en comparación con el tamaño de la bañera, como decía en esa metáfora? No ha sido la razón el único medio que ha utilizado este bulo, manipulación. Aquí podéis ver 5 días, que es la sección económica del País, ¿no? De ese medio económico que se supone que es de la izquierda, por supuesto que no lo es, está muy escorado hacia el Partido Socialista, como todos y todas sabéis, y titula prácticamente igual. La deuda pública registra máximos con no sé cuántos billones de euros en febrero tras un año de guerra en Ucrania. A ver, decir eso es no decir nada, ¿no? Venga, sí, la deuda pública española está creciendo en términos de euros. Muy bien, muy interesante, pero es que eso ocurre siempre, ocurre todos los años. Es más, casi ocurre todos los trimestres. Entonces, titular con algo que no es novedoso, que ocurre siempre, pues no tiene ningún tipo de sentido. Aquí no sé si ha sido para atacar al gobierno, como os digo, porque esto es el país, o simplemente por esa incompetencia económica a la que hacía yo referencia antes, ¿no? Entonces, aquí tenéis la evolución de la deuda pública de España, en términos brutos, en términos absolutos, en términos de euros, en términos de gotas de agua, para seguir con esa metáfora. Entonces se llena la bañera, siempre, excepto en 2006 y 2005 y 2007, ahí lo podéis ver de una forma muy, muy sutil, pero todos los años ha aumentado la deuda pública. Y eso es lo normal, eso ocurre en todos los países. Entonces, que cada año titulen hoy nuevo récord de deuda pública, no nos dice absolutamente nada. En todo caso, habría que comparar con el Producto Interior Bruto para saber si en términos relativos está aumentando, disminuyendo, sosteniéndose, y ya luego realizaríamos una valoración. Pero lo primero es hablar bien de los datos y utilizarlos bien. Fijaos, otro país, Francia, lo mismo, cada año récord, o casi todos los años récord en deuda pública. ¿Eso tiene interés periodístico? No. ¿Tiene interés económico? No. Otro país, Italia, igual, sigue creciendo, salvo algún año por ahí que baja, pero lo normal es que siga aumentando, lo normal es que la bañera se vaya llenando. Lo que pasa es que también lo normal es que la bañera vaya creciendo, utilizando esa metáfora. Alemania, que es un país también considerado potente, que no tiene tanta deuda pública, fijaos que su deuda pública también, la mayor parte de los años, crece en términos absolutos, entonces no nos aporta casi nada de información. Y por último, los Países Bajos, otro país muy potente, a economía a la que se ha ido los países Ferrovial, ¿no? Empresas como Ferrovial diciendo o alegando que es una economía con mucha solvencia y tal, con poca deuda pública, aquí lo tenéis. Sistemáticamente la deuda aumentando, salvo en muy pocas excepciones, ¿no? De hecho, si ordenamos a todos los países en función de su deuda pública, en términos absolutos, en términos de euros, lo que nos damos cuenta es que España está en un cuarto lugar también, pero por encima está incluso Alemania. Está Francia y está Italia. ¿Por qué? Pues porque son los países más grandes, son las economías más grandes, son las bañeras más grandes, en las que cabe más agua. Entonces hablarnos de los litros de agua no tiene ningún sentido. Así que, por terminar con esta parte, cuando veáis información periodística, titulares que nos hablen de que la deuda pública en términos absolutos aumenta, que sepáis que no aporta nada de información, que hay que utilizar indicadores relativos en comparación con el Producto Interior Bruto, en comparación con lo que sea, con ingresos, con lo que sea. Pero, bueno, con lo que sea tampoco, ¿vale? Que a lo mejor alguno utiliza eso para cometer barbaridades. Lo normal es, y lo más lógico y riguroso es compararlo con el Producto Interior Bruto. Cuando se hace, ¿qué ocurre? Pues que vemos que la situación no es tan alarmista como las que nos presentan, incluso utilizando ese marco discursivo en el que la deuda pública sería algo con connotaciones negativas, algo que evitar, ¿no? Fijaos, España, pues baja su deuda pública, la tenéis por ahí, por supuesto todos estos países aumentaron su deuda pública, ahora sí en términos relativos, en comparación con el Producto Interior Bruto, en el año de la pandemia, 2020-2021, y a partir de ahí empezó a bajar. En todos los países, incluso en Grecia, fijaos el nivel tan rápido que ha bajado la deuda pública en Grecia, que está por debajo de los niveles prepandemia, ¿eh? Que eso no ocurre en casi ningún otro país. Está Portugal también bajando, España bajando más lenta, Francia que casi no baja su deuda pública, en fin. Lo que veis ahí es que en los últimos 2 años o el año y medio, la deuda pública en porcentaje del PIB, que es lo interesante, está bajando. Con lo cual, ¿qué diferente sería titular, incluso utilizando pues este sentido común de que la deuda pública es mala, que España en el último año está bajando su deuda pública? Qué diferente sería, ¿no? Pero bueno, ahí tenía los medios, incluso algunos cercanos al PSOE, titulando que no, que la deuda pública aumenta, como si eso ofreciera algún tipo de información.
en realidad la deuda pública en porcentaje del PIB, que es lo que importa, está bajando. ¿Por qué baja? Si en realidad los países siguen teniendo déficit público, bueno, pues porque está aumentando el tamaño de la bañera, está aumentando el tamaño de la economía, el Producto Interior Bruto. Esto en buena medida es porque hay una recuperación económica después de la pandemia y también en buena medida es por la inflación que sufrimos también después de la pandemia y agravado con la guerra de Ucrania. Aquí lo tenéis en un gráfico para los países de la OCDE, la barra azul sería el impacto de la inflación en la reducción de deuda pública. Y en la barra verde sería el crecimiento del Producto Interior Bruto, ¿no? Está creciendo la bañera, tanto por la inflación como también porque hay mayor crecimiento económico, ¿no? Es decir, el grifo sigue abierto, pero la bañera es cada vez más grande. Y la bañera está creciendo más, o la piscina, que la cantidad de agua que está entrando por el grifo. Así que en realidad la proporción es menor, que es lo más interesante, ¿no? De hecho, esto lo traigo aquí como anécdota. El Fondo Monetario Internacional, nada sospechoso de ser de izquierda, prevé que la deuda pública de España en los siguientes años vaya a bajar, incluso que sea quede por debajo de Francia, que esto es algo que hacía tiempo que no ocurría, ¿no? Ahí lo podéis ver y, bueno, esto es solo como información a tener en cuenta. Ahora vamos a meterle el diente al déficit público, al grifo, ¿no? Y tenéis un mapa aquí en el que se puede ver cómo lo normal es tener déficit público. El mapa puede dar lugar a engaño porque no quiere decir que lo verde sea tener superávit público. No, solo tener verde oscuro es tener superávit público. Es decir, que el Estado está ingresando más a través de impuestos y otro tipo de ingresos que lo que gasta en la economía a través de su gasto e inversión pública. Entonces, fijaos, la inmensa mayoría de los países del mundo, estoy hablando, en este caso es para 2021 si no me equivoco, o 2022, uno de esos 2 años, tienen déficit público, ¿vale? Entonces, para empezar, hay que remarcar que esto lo hace mucho la teoría monetaria moderna, esto lo hago yo mucho, también tenéis un montón de vídeos en mi canal en el que hablo de esto, traigo datos por todos los lados para dejar claro, para empezar, que tener déficit público es lo normal, ¿ya? Eso es una evidencia empírica, es un hecho contrastado, no se puede negar, están todos los datos ahí. Ya luego alguien dirá, bueno, pero es negativo o positivo si se mantiene en el largo plazo y tal, pero lo que no se puede negar es que el déficit público es la situación normal de todos los países. Eso que quede claro para que alguien diga, ay, España tiene déficit público. Vale, ¿y qué? Todos los países tienen déficit público sistemáticamente o casi todos. Luego veremos las excepciones por qué ocurren. Así que eso, lo primero. ¿Déficit público? ¿Algo malo? No, algo normal, algo habitual, algo lógico, ¿vale? Algo frecuente. Entonces, esto rompe con la teoría económica convencional, no con la académica, pero sí con ese sentido común, porque en la academia se acepta que haya déficit público, que sea muy bajo, pero se acepta. Pero el sentido común, como la gente se lleva las cuentas públicas a sus cuentas personales, dice, el Estado, ¿cómo va a gastar más de lo que ingresa? Eso es una locura, ¿no? Pues que quede claro, para empezar, que esto ocurre en todos los países del mundo sistemáticamente, o al menos en la mayoría de ellos. Aquí tenéis datos para los países de la Unión Europea. Y fijaos que en rojo está, esto es para todos los años que he podido alcanzar, que es desde 1995, y están los 20 y pico países de la Unión Europea. En rojo los años con déficit público, ¿vale? No es una cuestión del año 2021 o el año 2022, es una cuestión sistemática, histórica. Lo habitual es tener déficit público. Fijaos, solo unos cuantos años por ahí, ya veremos por qué se producen esas excepciones, tiene superávit público. Entonces creo que está quedando claro con esto que lo habitual, lo normal es, y esto es leer los datos, no es hacer ningún tipo de interpretación, tener déficit público, gastar más de lo que se ingresa. ¿Qué pasa en el caso de España? Lo habitual también, obviamente, ha sido tener déficit público. Aquí podéis ver que solo en 3 años hubo superávit público. 2005, bueno, y si nos trasladásemos a los años 80, ocurriría igual, en los años 80 también hubo déficit público todos los años, solo en el año 76, y por el mismo motivo que en el año 2005 y 2006 hubo superávit. Como podéis ver, solo 3 años, 2005, 2006, 2007, hubo superávit público. Yo creo que aquí ya más de uno se habrá dado cuenta de por qué. Y es que en ese momento hubo una
burbuja inmobiliaria que inflaba los precios de las viviendas, que animaba el cotarro económico, la gente invertía mucho, había mucho dinero en circulación y eso permitía que las arcas públicas se llenaran casi sin darse cuenta, ¿vale? Sin hacer nada. El Estado no es que recortara en gasto público, simplemente que recibió mucho dinero de golpe, mucho dinero, como veremos, ficticio que no podía durar. Pero eso es una excepción que encima acaba en crisis económica, que acaba en crisis financiera. En el año 2008, crisis justamente por eso, una crisis muy grave por haber tenido una burbuja inmobiliaria. Ahora os comentaré más sobre eso. Antes de ello, quiero presentaros una ilustración, un dibujo muy esquemático con el que creo que se va a poder entender esto a las mil maravillas, o al menos yo pretendo que sea así. Fijaos, abajo del todo tenemos al sector privado, familias y empresas. Las familias y empresas quieren tener dinero, ¿vale? Quieren ingresar dinero para funcionar en la economía, hacer sus compras, hacer sus inversiones, etcétera, etcétera. ¿De dónde sale el dinero que tenemos todos nosotros y nosotras en nuestro bolsillo, en nuestras cuentas bancarias, en nuestros monederos? ¿De dónde sale? Solo puede salir de un sitio, del organismo que crea los euros. Pensadlo por un momento. Yo sé que esto puede resultar contraintuitivo, chirriarnos, porque el sentido común es que el dinero se crea en el sector privado, a través de las transacciones mercantiles, que si lo pensáis no tiene ningún tipo de sentido, pero ese es el sentido común, esa es la teoría económica dominante que ha logrado inundarnos con esa idea falsa y ridícula hasta cierto punto. Pues solo puede salir del único organismo que crea el dinero. En este caso, si estamos hablando de euros, es el Banco Central Europeo. Tienen muchas formas de canalizar ese dinero que crea a la economía, pero una de esas formas es el déficit público. Es decir, facilita las políticas fiscales de los estados y los estados gastan más de lo que ingresan, es decir, nos inyectan más dinero del que nos quitan con impuestos. Entonces, el déficit público es una inyección de dinero en la economía. Sobre esto ya hablé y tenéis unos vídeos para no extenderme en ello, pero si alguien gasta 5 euros es porque alguien lo ingresa. Si el Estado tiene 5 euros de déficit público es porque alguien tiene superávit de 5 euros. Son matemáticas y esto no se puede negar. Esto es algo totalmente irrefutable, es una identidad contable. Y os animo a que si os chirría mucho esto, si os estalla la cabeza, vayáis a los vídeos esos que os comento de teoría monetaria moderna en mi canal. Como digo, no es la única forma de canalizar el dinero, ¿eh? La institución monetaria, el Banco Central Europeo, el único que puede crear los euros, también puede, y lo hace, y de una forma mucho más mayoritaria que a través del déficit público, darle dinero o facilitarle dinero, liquidez, se suele llamar, a los bancos comerciales, privados o públicos, normalmente privados, ya quisiera yo que fueran públicos, para que a su vez lo canalicen a la economía, pues a través de créditos, préstamos bancarios, hipotecas, ¿vale? Entonces ahí tenéis la otra vía para que ese dinero que siempre en su origen nace del Banco Central Europeo, llegue a la economía. Ahí tenéis la flecha amarilla, que los bancos privados también pueden prestar el dinero al Estado, ¿no? Y esto es algo que la gente cree que es la única forma que tiene el Estado de endeudarse, pidiendo prestado a bancos o a personas que ya tienen el dinero. Pero os tenéis que preguntar siempre, ¿y ese dinero que tienen los bancos o que tenía el inversor, de dónde sale? Solo puede salir de la barra roja, de un organismo público que crea dinero a voluntad, que crea dinero sin restricciones económicas. Eso no quiere decir que puede crear dinero sin límites, sin que haya consecuencias económicas, pero es un hecho irrefutable que la institución que crea los euros puede crearlos sin ningún tipo de límite. ¿Qué nos ha dicho la teoría económica convencional? Que si se crea el dinero, si se inyecta a través del Estado, como podéis ver ahí, a través del déficit público, entonces es inflacionario, entonces es negativo para la economía. Pero si se inyecta a través de los bancos privados, entonces es positivo, entonces todo va bien y que no hay inflación. O sea, es absurdo, ¿de verdad vosotros creéis, como dice mucho Stephanie Kelton, que el que está en un supermercado, en la caja registradora, cuando le pagan con dinero, imaginemos que le da un billete de 50 euros, dice, a ver, ¿esto qué viene? ¿Del déficit público? Ah, pues entonces aumento los precios, ¿no? Porque es inflacionario. Pero si viene de un préstamo bancario, entonces no aumento los precios, no provoco inflación. Como veis, no tiene sentido. La teoría económica dominante, por ideología, puramente por ideología y por intereses económicos, nos ha tratado de convencer, y lo ha hecho desgraciadamente, de que el dinero, si llega a través del Estado, es inflacionario y es negativo. Pero si llega a través de los bancos, pues Santa Pascua, todo genial,
todo chachipirulí, cuando en realidad, como vemos, el efecto en la economía es el mismo, llegue a través del Estado o llegue a través de un banco privado. Fijaos que los bancos privados que crean su dinero, es decir, no solo prestan el dinero que les concede el Banco Central, cuando tienen problemas económicos, véase Silicon Valley Bank, véase Credit Suisse, tienen que ser rescatados. Véase el Banco Popular, véase Lehman Brothers, ¿vale? Hay ejemplos para aburrir. En el momento en el que tienen problemas económicos, tienen que ser rescatados por ese organismo que tenéis ahí encima del dibujo que es el Banco Central. Así que todo proviene, al fin y al cabo, de un organismo público que es quien crea el euro y quien gestiona cómo cómo va a circular todos esos euros. Y por último, para acabar con este gráfico y esta exposición, fijaos que hay otra forma de que llegue dinero a la economía y es a través del superávit por cuenta corriente o superávit comercial, que es ni más ni menos que gente externa, turistas internacionales, vengan a nuestro país a gastar, porque van a cambiar sus divisas o van a traer euros de otro sitio, ¿no? Y van a gastar aquí. O no, nuestras empresas venden productos fuera y entonces están adquiriendo dinero que proviene de fuera. Pero ¿de dónde proviene en última instancia todo ese dinero que proviene de fuera? De otro banco central. Porque el dinero solo lo crean los bancos centrales. Así que volvemos a lo mismo. Aunque haya tres formas de que se inyecte dinero en la economía, que todas tienen el efecto sobre la inflación exactamente igual, no es una mejor ni peor que las demás, en realidad nos han hecho creer que no es así, que la mejor forma que llegue dinero es a través del exterior o a través de los bancos, pero que el Estado se retire, y ahí es donde encontramos las reglas fiscales, ¿no? Eso de que haya poco déficit público, incluso superávit público, que recorte para que la deuda pública baje, es solo una maniobra ideológica para que el Estado gaste menos y se retire de la economía y conceda más margen de maniobra y beneficios empresariales a los bancos y también a todos los agentes económicos que compitan con el Estado, en sanidad, en educación, en pensiones, ¿vale? Entonces, es algo ideológico, porque no hay forma técnica o no hay ningún tipo de argumento válido que pueda argumentar y demostrarnos que el dinero que viene del Estado es peor que el que viene de fuera o que el que viene de los bancos, ¿no? Entonces, si queréis profundizar en esto, como digo, y ya lo voy a dejar aquí, esta explicación teórica, tenéis un vídeo en el que hablo de déficit público, también de deuda pública, en mi canal de YouTube. Os traigo aquí un gráfico un poco interesante, provocativo también, en el que podéis ver cómo ha evolucionado la deuda pública de Estados Unidos, la economía más importante del mundo, y sus ingresos, es decir, su tamaño de la economía. Y como veis es paralelo, es un poco siguiendo la estela de este dibujo. Si el Estado tiene déficit público y por lo tanto está incrementando su deuda pública en términos relativos, no lo olvidéis, lo que está haciendo es inyectar dinero a la economía. Está aumentando los ingresos de las familias y de las empresas. Esto es pura contabilidad, nadie puede refutarlo, ¿vale? Nadie puede refutarlo, ni el economista más de derecha del mundo puede refutar esto. Entonces, si aumenta la deuda pública, también aumentan los ingresos. Luego abordaré un poco más que no importa mucho cómo aumentes el déficit público o la deuda pública, pero esto es una constatación. A mayor deuda pública, mayor ingreso. Por supuesto, mucha gente cree que es al revés, que aumenta la capacidad económica de una economía y se puede endeudar más. Pero no es así, ¿vale? Yo sé que eso es lo más lógico, es el sentido común, pero en realidad la inversión es la contraria, porque el dinero tiene que venir de algún lado. Haceros siempre esa pregunta, ¿de dónde viene el dinero? Pues viene siempre de esos tres canales que he dicho y uno de ellos es la deuda pública. Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? Esto lo hemos conocido hace muy poquito tiempo. El Fondo Monetario Internacional reniega de la austeridad para bajar el endeudamiento 15 años después de la crisis financiera. Acordaos, el Fondo Monetario Internacional pidiendo recortes hace más de 10 años, ¿no? En la crisis del año 2008, pidiendo devaluación salarial, pidiendo recortes de pensiones, todo eso porque quería reducir el déficit público y no lo lograron, incluso aumentaron muchísimo la deuda pública. ¿Qué explicación tiene esto? Pues fijaos, siguiendo el dibujito que os traigo, es porque si tú cancelas, intentas reducir uno de los grifos a través de los cuales se inyecta dinero en la economía, pues entonces la economía no va a poder funcionar igual de bien. De hecho, en un momento de crisis, si encima le quitas un grifo, que no va a haber otro grifo como el crédito bancario, la economía no va a poder tener suficiente dinero, va a haber despido, va a haber quiebras, peores ventas, va a haber, como digo, pérdidas económicas. Entonces,
Eso es lo que ocurrió después del año 2010, concretamente, cuando se aplicaron políticas de austeridad. Y aquí podéis ver que el Fondo Monetario Internacional, después de tantísimo tiempo, se ha dado cuenta. Esto es algo que he comentado también en otras ocasiones, que el sentido común está cambiando. Afortunadamente, la evidencia empírica, la realidad, les da en la boca, les da en la cara a todos estos planteamientos convencionales y ortodoxos, y no les queda más remedio que ceder, rendirse a la evidencia, ¿no? Pero hay más casos, fijaos, recordad España que tenía superávit público en el 2005, 2006, 2007, es decir, que había ingresado más de lo que había gastado. ¿Por qué fue esto? Siguiendo el dibujito, porque hubo muchísimo crédito bancario. Es decir, los bancos canalizaron muchísimo dinero en la economía, inyectaron mucho dinero en la economía a través de créditos y sobre todo hipotecas que se utilizaban para comprar inmuebles y todo el rollo ese. Entonces, había tantísimo dinero en la economía que no era necesario que hubiese déficit público, que ni siquiera era necesario que llegara dinero del exterior. Solo con deuda privada, con dinero bancario, se pudo dinamizar la actividad económica. Y cuando hay mucha actividad económica, encima el Estado ingresa mucho, así que ya ni siquiera inyecta dinero a través del déficit público. Eso, como os podéis imaginar, no es sostenible, porque los bancos funcionan de forma apalancada. Sí sería sostenible a través de los otros dos canales, ¿no? Si viene dinero del exterior, eso es sostenible, o si viene dinero de las políticas públicas, también es sostenible, aunque sea mucho más complicado de argumentar, ¿no? Pero, desde luego, si lo hacen los bancos privados, no es sostenible, porque en algún momento tienen que dejar de inflar esa burbuja, y ahí es donde vemos las crisis financieras. Ahora, en este gráfico podéis ver que hay otro tipo de países que logran el superávit público de otra forma. En Noruega es el caso más excepcional, ¿no? Es el caso más paradigmático. Hemos visto ya que Alemania e incluso los Países Bajos pues, han tenido superávit público en algunos años, pero el de Noruega es que casi sistemáticamente todos los años tiene superávit público. ¿Por qué? Creo que todos sabéis que Noruega tiene unas grandes almacenes, grandes reservas de petróleo y también de gas, y eso lo vende al exterior y se hincha de dinero que le viene de fuera. Entonces, en este caso, viene mucho dinero desde fuera, dinamiza la actividad económica y no hace falta que haya déficit público, ¿vale? Entonces, espero que se esté entendiendo lo que quiero compartir con vosotros. No se puede analizar el déficit público de forma independiente o aislada de esos otros dos canales a través de los cuales llega dinero a la economía. Porque si en este caso Noruega tiene superávit público, no es porque lo esté haciendo bien económicamente el Estado, es simplemente porque le está llegando muchísimo dinero de fuera. O en España, en la burbuja inmobiliaria, no es porque el Estado hubiese hecho nada, es simplemente porque había una burbuja inmobiliaria que le llenaba las arcas públicas casi sin darse cuenta. Algo que no era en absoluto sostenible. Lo de Noruega sí, evidentemente, bueno, sostenible económicamente, medioambientalmente no lo es, porque están esquilmando toda su reserva de recursos naturales finitos, ¿no? Si os interesa este tema, tengo un vídeo en el que hablo de mi tesis doctoral, la resumo en 15 minutos y es precisamente sobre esto. Para acabar con este bloque, mencionar que importa mucho, como avanzaba antes, cómo canalices ese déficit público. No es lo mismo tener déficit público para rescatar a la banca, que eso es lo que hizo el Partido Popular en el año 2012 y años siguientes. Aquí podéis ver, estos son datos encima que hemos conocido hoy mismo, que es que España tiene un déficit acumulado de 74.000 millones de euros por el rescate bancario, unos 15 años después de que ocurriera. ¿Os acordáis cuando Mariano Rajoy y su ministro de Economía, Luis de Guindos, dijo que el rescate bancario no iba a costar ni un euro? Pues toma ya, 74.000 millones de euros 15 años después, ¿eh? La mayor parte de los países le ocurre igual, pero en menor magnitud, como ahí podéis ver. España se lleva, pues eso, la medalla, ¿no? El trofeo, el oro aquí. Pero también ha habido países en los que no ha ocurrido esto, sino que se ha recuperado el dinero que se dedicó a rescatar a los bancos, ¿no? Entonces, claro, si tú aumentas el déficit público por corrupción o por rescatar a la banca, pues evidentemente lo que ocurría matemáticamente sigue ocurriendo, es que el sector privado gana dinero, ingresa dinero, aumenta su ahorro, pero claro, están aumentando su ahorro los bancos privados, están aumentando dinero los amiguetes del gobierno corruptos, ¿vale? Entonces no es lo mismo aumentar el déficit público en términos de bienestar social de esta forma que de esta. La que se hizo en la pandemia.
¿Por qué? Pues no solo en España, ¿vale? Algunos países fueron más decididos y más valientes y más ambiciosos que otros. De hecho, España no es que fuese, a pesar de tener un gobierno de coalición de izquierda, el más atrevido, pero sí que hubo una política económica muy diferente a la que se aplicó hace 10 años, como tantísimas veces he argumentado, ¿no? Entonces, fijaos que la deuda pública se disparó en el año 2020, también en términos relativos, porque el Producto Interior Bruto cayó mucho, pero es que fue para aprobar ERTEs, para salvar millones de empleos, que no hubiese despidos, fue para contratar nuevos sanitarios, fue para comprar vacunas, fue para aprobar el ingreso mínimo vital, fue para aprobar ayudas. Ahora en 2022 y 2023, un poco lo mismo con las ayudas para combatir los efectos más negativos de la inflación. Entonces, no es lo mismo aumentar el déficit público para hacer corrupción o rescatar a la banca privada solo que hacerlo para esto, ¿vale? Entonces eso es muy importante incorporarlo en este análisis que yo estoy compartiendo con vosotros y vosotras, ¿no? Y ya por terminar esto, claro, España ha aumentado su gasto público, ha aumentado su déficit público en los últimos años, pero para mejorar su estado del bienestar, sobre todo en los últimos 4 años, porque hemos tenido un gobierno de izquierda, ¿no? Que ha sido decisivo y valiente con esto. Ya sabemos que el gobierno de Zapatero primero y el de Rajoy, pues lo que hicieron fue todo lo contrario, austeridad y recortar el estado del bienestar. Aquí lo podéis ver. Desde 2015 al año 2019, en España se recortó en todo salvo en 2 partidas. Una fue en pensiones, pero eso es por una mera cuestión demográfica, de que cada vez hay más pensionistas, entonces el Estado tiene que gastar automáticamente más dinero, pero porque se recortaron las pensiones. Lo que pasa es que aún así, por esa evolución demográfica, hubo que gastar más. Y por desempleo, ¿no? Aquí podéis ver, bueno, por protección social derivada del desempleo también, o parecida al desempleo. No sé ahora mismo qué partida sería esa, pero en el resto de las partidas lo que hubo fue un recorte. En cambio, 2020 y 2021 se elevó todo, excepto todas las partidas, excepto en intereses de deuda pública, que se redujo ligeramente, porque los tipos de interés pues eran más bajos que los de hace 10 años, ¿no? Entonces, esto es simplemente para que no perdamos de vista que importa mucho cómo aumentes el déficit público, pero todo lo que yo estaba comentando al principio, que es matemática, se cumple siempre. Si quieres que el sector privado tenga más ahorro, tenga más dinero, necesita que aumente el déficit público, o al menos que se mantenga, ¿no? Aquí tenéis, solo por curiosidad, esto es un artículo del diario.es que tiene unos gráficos siempre muy chulos, qué tipo de partidas han aumentado en España en comparación con las de la Unión Europea. Ahí podéis ver que en servicios generales y asuntos económicos, entre los que están las cuestiones de la pandemia, de inversión también productiva, con los fondos de recuperación, o como en educación, o en pensiones, por el efecto que yo os comentaba, y también la revalorización al IPC de este gobierno, que un poco más quita el anterior, el de Rajoy, o aquí lo tenéis, protección social, o en sanidad. En todo se ha aumentado y se ha acercado. El estado del bienestar en estos 2 o 3 últimos años se ha acercado bastante al de la Unión Europea. Y ha aumentado el déficit público. Vale, bien. ¿Y qué? ¿No está para eso? ¿No es una herramienta política para eso? ¿Para mejorar la vida de la gente? ¿Para mejorar incluso la economía? Pues de eso se trata, ¿no? Voy a pasarme aquí y hago las últimas conclusiones. Cuando veáis titulares alarmistas de que España tiene mucho déficit público, recordad todo esto que estoy diciendo. Para empezar, tener déficit público es lo normal, es lo habitual, no tiene por qué ser algo que nos llame la atención. En casi todos los países del mundo, solo en aquellos en los que le viene mucho dinero de fuera, pues países exportadores de hidrocarburos, paraísos fiscales y poquitos más, que le llega dinero de fuera, pues eso sí, logran tener superávit público porque no les hace falta inyectar dinero a través del Estado, a través de las políticas fiscales. Pero todo el resto sí. Y en función de cuánto lo hagan, pues será mejor su actividad económica o será peor. Tendrán más paro, tendrán menos paro. El déficit público es simplemente una palanca económica para activar la economía. Si tú la retiras, la economía va a ir peor. Esto es algo que se ve clarísimamente y cada vez cobra más sentido e importancia en el imaginario común y sobre todo en la academia, ¿no? Así que no se trata de decir España tiene mucho déficit público y hay que recortarlo a toda costa. No, se trata de analizarlo por detalle y decir, a ver, ¿de qué es el gasto público? Porque si es en corrupción, por supuesto que habrá que recortarlo. Pero si es para mejorar las pensiones, para mejorar el estado del bienestar, para mejorar la inversión productiva, la
la política industrial, pues todo eso bienvenido sea, porque es simplemente una forma de canalizar el dinero. No quiere decir que se aumente el déficit público todo lo que quiera. Hay unos ciertos límites macroeconómicos, pero hasta que no se llega a ese punto, lo que no tiene sentido es hacer como ahora que se hace, no superes el 3% de déficit público, pero eso, ¿de dónde te lo has sacado? No tiene ningún tipo de sentido. No hay ningún argumento lógico, técnico, científico detrás que respalde esa aseveración. En realidad, el déficit público para algunos países tendrá que ser mucho más, para otros países tendrá que ser mucho menos, y va a depender siempre de cuánto dinero se canalice a través del sector privado bancario, de ese dinero bancario, y cuánto te llegue a través de otros países externos, ¿no? Pero si no se hace ese análisis completo, holístico, estamos fallando el tiro. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí, y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.